Buenas noches con todos, revisemos el repaso número 49. Repaso número 49. Pregunta número 1. ¿Cuál es la tumoración más frecuente que se presenta en el mediastino del adulto? ¿Cuál es la tumoración más frecuente que se presenta en el mediastino del adulto? Respuesta: timoma. Timoma. El timoma es el tumor primario más frecuente del timo y del mediastino anterior. Además, debemos recordar que entre 1/3 y la mitad de los pacientes desarrollan miastenia gravis. 1/3 y la mitad de los pacientes aproximadamente van a desarrollar miastenia gravis. Y la mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos al momento del diagnóstico. Y tenemos que recordar también que los tumores más frecuentes del mediastino son los neurogénicos, situados pero en el mediastino posterior. Pregunta número 1. ¿Cuál es la tumoración más frecuente que se presenta en el mediastino del adulto? Timoma, letra A. Pregunta número 2. ¿Cuál es la medida conservadora que ayuda al tratamiento de la tromboflebitis superficial? ¿Cuál es la medida conservadora que ayuda al tratamiento de la tromboflebitis superficial? Letra E. Elevación de las extremidades. Elevación de las extremidades. La trombosis venosa superficial, a diferencia de la profunda, no produce embolia ni insuficiencia venosa crónica. El tratamiento consiste en reposo relativo, elevar las extremidades, medias elásticas y antiinflamatorios. No requiere anticoagulación oral. ¿Cuál es la medida conservadora que ayuda al tratamiento de la tromboflebitis superficial? Elevación de las extremidades. Pregunta número 3. ¿Cuál es el germen más frecuente de la conjuntivitis bacteriana en niños? ¿Cuál es el germen más frecuente de la conjuntivitis bacteriana en niños? Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. La conjuntivitis puede ser bacteriana en aproximadamente 50% de los casos. Dentro de estas, Staphylococcus epidermidis y aureus son los más frecuentes. Un 20% corresponde a la conjuntivitis de etiología viral y un 30% de etiología alérgica. La etiología puede ser fácilmente orientada en base a algunos datos. En las bacterianas la secreción tiende a ser pastosa, verdosa y son generalmente bilaterales y se presenta frecuentemente en brotes escolares. En cambio, en las víricas la secreción es más escasa y amarillenta, más acuosa también, más acuosa. Cursa con adenopatías preauriculares dolorosas, se presenta en brotes familiares y un ojo precede la clínica frecuentemente al otro. Mientras que las alérgicas, como les decía, 30%, cursan con gran prurito. Bilateral, legraña mucoide, blanquecina y filante, y pueden ser estacionales, crónicas o agudas ante la exposición de un alergeno. Entonces, etiología de la conjuntivitis bacteriana en niños: Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. Pregunta 4. Varón de 45 años sufre accidente de tránsito con traumatismo en extremidad inferior. Al examen, aumento de volumen de la extremidad inferior. Pulso pedio disminuido. Y parestesias donde el primer y segundo dedo del pie. Parestesias en el primer y segundo dedo del pie. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síndrome compartimental. Letra A. Síndrome compartimental. El síndrome compartimental es una complicación de las fracturas en la cual la clínica inicial es dolor intenso en reposo, que aumenta con el estiramiento muscular pasivo. Si progresa, aparecen trastornos sensitivos por compresión nerviosa. Puede haber hipoestesias o parestesias. Y en último término, alteraciones vasculares, como la disminución del pulso distal, que también se menciona en el caso clínico. Disminución del pulso distal. Con respecto al tratamiento, se requiere fasciotomía urgente.
Y recordar que la fasciotomía es el tratamiento definitivo, pero primero deben retirarse yesos o vendajes apretados y elevar el miembro afectado. Miren acá, síndrome compartimental. Tratamiento, fasciotomía. Fasciotomía, como están viendo en las imágenes de la izquierda de su pantalla. Fasciotomía. Pregunta 5. Recién nacido de 4.200 gramos por parto vaginal con dificultad en la expulsión. Upper 8 al minuto, presenta impotencia funcional del miembro superior derecho, tumoración dolorosa a la palpación encima del hombro. Tumoración dolorosa a la palpación encima del hombro. Reflejo de Moro unilateral. Resto del examen sin alteración. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Recién nacido macrosómico, más de 4.000 gramos. Parto vaginal con dificultad en la expulsión. Dato importante, tumoración por encima del hombro. Reflejo de Moro unilateral. Respuesta, fractura de clavícula. Fractura de clavícula. Recordemos que el hueso que más se afecta es la clavícula, como están viendo acá la imagen. Derecha de su pantalla y en la izquierda la radiografía. Vean. Fractura de clavícula. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con parálisis de Erbs-Duchenne proximal y de Klumpke distal. Por la clínica el paciente nos orienta hacia una fractura clavicular. Fractura clavicular. Pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la indicada para el diagnóstico de cáncer de próstata? Antígeno prostático específico. PSA. Antígeno prostático específico. El 99% de los carcinomas prostáticos son adenocarcinomas. El 99% de los carcinomas prostáticos son adenocarcinomas. El 95% de los carcinomas adenoprostáticos son adenocarcinomas, originados en la zona periférica de la próstata. Los carcinomas ductales se originan en los conductos prostáticos en lugar de los acinos. Histológicamente pueden corresponder a carcinomas transicionales, escamosos o mixtos. Más raros son los carcinosarcomas, menos del 1%. Entonces, el 95% de los carcinomas prostáticos son adenocarcinomas. El antígeno prostático específico, PSA. El antígeno prostático específico es un marcador de tejido prostático cuyos niveles suelen encontrarse más elevados en el cáncer, pero también están elevados a consecuencia de patología benigna, como por ejemplo en caso de infecciones, sondajes, etc. Si el PSA es menor de 4 nanogramos por mililitro, es poco probable que encontremos un cáncer de próstata. Por otra parte, si es mayor de 10, las probabilidades aumentan, lo que aconsejaría una biopsia de próstata ecodirigida. Entonces, menos de 4, menos probabilidad, y mayor de 10, mayor probabilidad de cáncer. Pregunta 7. Varón de 65 años, 6 horas después de prostatectomía, presenta hematuria franca con hipotensión de 66,40 milímetros de mercurio por aproximadamente 4 horas. 2 horas después presenta diuresis de 15 mililitros por hora. La urea y la creatinina en sangre se duplican. ¿Cuál es el manejo inmediato? Mantener el volumen arterial efectivo. Mantener el volumen arterial efectivo, letra E.
un paciente posoperado inmediato que cursa con hematuria franca y episodio de hipotensión. El manejo inicial de todo sangrado posoperatorio es la hidratación con cristaloides y asociado a coloides y componentes sanguíneos según cifras de hemoglobina. Y reintervención quirúrgica según sea el caso para realizar la hemostasia y corregir los sangrados. Pregunta número 8. En pacientes con antecedentes de cólicos renales frecuentes asociados a litiasis renal, cólicos renales asociados a litiasis renal, ¿cuál es la bacteria que se asocia con mayor frecuencia? Proteus. Proteus mirabilis. Proteus mirabilis. Cólicos renales asociados a litiasis renal, Proteus mirabilis. Proteus mirabilis. ¿Cuál es la composición química más frecuente en los cálculos renales? Letra B, oxalato de calcio. ¿Cuál es la composición química más frecuente en los cálculos renales? Oxalato de calcio. Pregunta 10. La calasia es una patología de esófago. La calasia es una patología de esófago. Es un desorden neuromuscular del esófago que produce hipertrofia y dilatación de este, sin la presencia de estrechez orgánica, sino por falta de relajamiento del esfínter esofágico inferior. Falta de relajamiento del esfínter esofágico inferior. Acá, acalasia. Pregunta 11. La variable número de hijos es cuantitativa discreta. Letra A. La variable número de hijos es cuantitativa y discreta. Por su naturaleza, una variable cuantitativa discreta es aquella que está representada por valores enteros dentro de un rango de posibilidades numéricas. Ejemplo, número de hijos en una familia. Cuantitativa discreta. Y acá, variable cuantitativa discreta o continua. Discreta, recuérdense, números enteros. Mira acá, una variable cuantitativa discreta, números enteros, Otra vez, variable cuantitativa puede ser discreta o continua. En este caso estamos repasando discreta. Números enteros. Ejemplo, 5 hijos, 96 trabajadores, 3 laptops. Pregunta número 12. En los diseños experimentales tipo ensayo clínico controlado, ¿a qué se denomina el efecto Hawthorne? El efecto Hawthorne. Participar en un estudio hace que las personas modifiquen sus comportamientos. Participar en un estudio hace que las personas modifiquen sus comportamientos. El efecto Hawthorne es una forma de reactividad psicológica por la que los sujetos de un experimento muestran una modificación en algún aspecto de su conducta, como consecuencia del hecho de saber que están siendo estudiados, y no en respuesta a ningún tipo de manipulación contemplada en el estudio experimental.
efecto Hawthorne, de acá, efecto Hawthorne, cambios en el comportamiento cuando son observados, cambios en el comportamiento cuando son observados. Pregunta número 13. La estancia de 5 pacientes en el hospital es 4, 5, 6, 5 y 7 días. La media es, respuesta 5.4. Media aritmética, sumar todos los valores, dividir entre la cantidad, en este caso entre 5, y nos da el resultado 5.4. Pregunta 14. ¿Cuál es la alternativa correcta que caracteriza la distribución estándar? Distribución estándar. Distribución estándar, letra D. La media 0, media 0 y desviación estándar 1. Media 0, desviación estándar 1. Media 0 y desviación estándar 1. Durante la fase 3 del potencial de acción en el miocito cardíaco, el potasio sale al exterior de la célula. Durante la fase 3 del potencial de acción en el miocito cardíaco, el potasio sale al exterior de la célula. Pregunta 16. El conducto de drenaje de la glándula submaxilar se denomina Wharton. El conducto de drenaje de la glándula submaxilar se denomina Wharton. Pregunta 17. El desencadenante del potencial de acción de las neuronas depende de la apertura de canales de sodio voltaje dependientes. Sodio voltaje dependientes. El desencadenante del potencial de acción de las neuronas depende de la apertura de canales de sodio voltaje dependientes. Pregunta 18. El mecanismo de acción de la colistina es bloqueo de la formación de membrana celular. El mecanismo de acción de la colistina es el bloqueo de la formación de la membrana celular. Colistina bloquea la formación de membrana celular. Colistina bloquea la formación de membrana celular. Pregunta 19. Un hombre de 42 años acude al médico con un historial de 3 meses de erupción cutánea con picor en la cara. Hace 6 meses le diagnosticaron enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Su único medicamento es Pramiprexol. Hay abundante caspa en su cuero cabelludo, sin eritema subyacente. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Dermatitis seborreica. La erupción pruriginosa de este paciente, que afecta áreas de alta actividad sebácea, cara, párpados, cuero cabelludo, es típica de la dermatitis seborreica. Si bien la mayoría de casos son idiopáticos, existe una mayor prevalencia de dermatitis seborreica en pacientes con infección por VIH, afecciones neurológicas subyacentes, enfermedad de Parkinson, ACV, y síndromes de mala absorción intestinal, malacesia furfur y malacesia globosa. Son levaduras que se cree que desempeñan un papel en la patogenia de la dermatitis seborreica, pero se desconoce el mecanismo exacto. Las lesiones del cuero cabelludo generalmente se tratan con champús antimicóticos y las lesiones faciales se tratan con esteroides tópicos en dosis bajas o cremas antimicóticas.
El siguiente músculo es atravesado por el nervio músculo cutáneo. El siguiente músculo es atravesado por el nervio músculo cutáneo coracobraquial. Respuesta: coracobraquial. Pregunta 21, vamos culminando. Varón de 26 años, hace 3 días ingiere alimentos en un puesto ambulante y hoy acude a la emergencia por anorexia, náuseas, vómitos y deposiciones líquidas con moco y sangre. Dato importante: deposiciones líquidas con moco y sangre en pequeña cantidad y fiebre de 38.5. ¿Cuál es la etiología más probable? Shigella. Diarrea con moco y sangre, una opción de etiología es Shigella. Shigella. Pregunta 22. Con el siguiente resultado de estudio del líquido cefalorraquídeo, glucosa de 40, proteínas 300 miligramos por decilitro, leucocitos 5000, polimorfonucleares, usted sospecharía de meningoencefalitis de tipo bacteriana. Letra D, bacteriana. A, predominio de polimorfonucleares, 60%. Respuesta: una meningoencefalitis. Vean, glucosa disminuida. Meningoencefalitis. A predominio de polimorfonucleares, 60%. Entonces nos orienta hacia una causa bacteriana. Y para culminar, repasemos un poco sobre acropaquia, más frecuente bilateral a nivel de manos, la proliferación, a nivel de tejido conjuntivo en la superficie dorsal de falanges distales, hay una proliferación de tejido conjuntivo en la superficie dorsal de falanges distales. Mecanismo desconocido. Con respecto a etiología, tenemos como representante a nivel pulmonar el cáncer de pulmón en un 90%, fibrosis pulmonar, enfermedades inflamatorias crónicas como el POC, TBC, bronquiectasis. Etiología cardíaca en pacientes con alteraciones congénitas cianóticas. Etiología gastrointestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Y etiología hormonal a nivel de la enfermedad de Graves-Basedow. Acá un estado normal, un ángulo de aproximadamente 160 grados, y la acropaquia nos presenta un ángulo mayor a 180 grados, como ve acá en la imagen, y en la imagen de la derecha también. Acropaquias. Muy bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.